Pasa la tuna en Santiago cantando y tocando romances de amor. Luego en la noche en sus ecos los cuela de ronda por todo el balcón. Allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón, porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ya le bordó, porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ya le bordó. Híjole, con este tema vamos a empezar esto que va a ser historias goleardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Muchos se preguntan, tanta gente que conocemos que está en el ambiente musical de tunas y estudiantinas, pero también hay familiares y gente que sigue las tunas y estudiantinas. Algunas de los compañeros estarán muy preparados en cuestión de historia y sabrán de dónde vienen, todo lo que portamos, listones, capas, botones, uniforme, bombachos, calzón corto, calzón, casaca, todo lo que portamos nosotros como estudiantina, inclusive instrumentos, música, tipo de cosas que tocamos y lo asociamos los que nos dedicamos a esta cultura musical, lo asociamos a Compostelana porque tenemos tantos temas que vienen de allá de España, pero a lo mejor mucha de la gente que nos sigue, que va a los festivales, que va a los concursos, realmente no sabe de por qué. ¿Por qué Compostelana? ¿Por qué Calatayud? ¿Por qué todas las cintas de mi capa? ¿Por qué todos estos temas que representan a la tunería? Tunería de España, aunque habrá que nombrar que allá en España tunas, rondallas, estudiantinas vienen siendo lo mismo. Con diferente de época, no se esponjen, con diferente cosa. Por eso es que vamos a explicar, vamos a ocupar estos 10 o 12 o 13 minutos que nos lleve el primer episodio de Historias Goleardas para tratar de explicar, para tratar de sumirlos a esto que fue los inicios en cuestión de la tunería, en cuestión de la cultura de estudiantinas, transportadas ya acá a México, entre comillas, a Guanajuato, porque tiene que intervenir mucho la Feria de las Flores, Coyoacán, Puebla, San Luis Potosí, el mismo Guanajuato, la colonia, la conquista. Entonces vamos a tratar de desmenuzar, vamos a tratar de desglosar toda esta historia. ¿Por qué Compostelana? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué este tema tan bonito que cantamos todas las tunas y estudiantinas? ¿Por qué Compostelana? La historia cuenta que ahí fue donde se hicieron las primeras universidades. Claro que también está la Universidad de Palencia, Calatayud y otras universidades por parte de la, vamos a llamar España, aunque en aquellos tiempos, cuando empezó toda esta cultura musical, no se llamaba España, era el reino de Aragón y era el reino de Castilla. Después se juntaron los dos, pero bueno, eso lo abordaremos después en varios episodios, pero por lo pronto vamos a empezar el de ¿por qué Compostelana? ¿Por qué tocamos Compostelana y por qué lo asociamos al 100% con la historia de las estudiantinas y de las tunas? Bueno, dícese que se cuenta que Compostelana a principios, desde hace muchísimos siglos, mucho antes de que se pensara en universidades y se pensara en colegios, en estudios generales y todo, era una ruta de comercio mezclada con una ruta de peregrinación, de todos los fieles católicos. ¿Por qué? Por Santiago, el patrón Santiago, que se dice que fue uno de los apóstoles de Jesús y que murió y que llegó a España a evangelizar, pero después sus restos, al parecer, en una provincia de España falleció la reina
lo mandó a sepultar ahí, pero después se perdieron sus huesos y después ya no los encontraron y resulta que siglos después, como me parece que por ahí del siglo VIII, trataré de dar ese dato después, ok, pero me parece que por ahí del siglo X, eh, un fraile, un religioso los encontró por allá por la provincia de Compostela y le mandó a hacer una iglesia, una capilla y después se hizo una ruta de peregrinación, tal vez de las rutas más importantes que hay en Europa después de la peregrinación a Jerusalén, inclusive más importante en algún tiempo, más importante que la peregrinación a Roma, al Santo Sepulcro de San Pedro, a la Basílica, digo, al Vaticano. Entonces, sí, todo esto tiene que ver mucho con el catolicismo, esta cultura musical que tocamos, que acostumbramos tocar, que acostumbramos interpretar, tiene que ver mucho, mucho, mucho con el catolicismo, mucho con la religión católica. ¿Por qué? Porque en sus inicios, por ahí del siglo V, siglo VI, había entre los monjes dentro de los monasterios, había cuatro, me parece que hasta cinco tipos de monjes, aquellos que se dedicaban completamente a rezar dentro de, que seguían también, luego hablaremos de los franciscanos, luego hablaremos de los, en este caso era la orden de benedictina, entonces, entre ellos se dividían varios, había uno que eran los, ay, se me fue el dato, pero eran los predecesores de los goleardos que vivían la vida, querían vivir la vida de libertad fuera de los monasterios. Pero ese dato lo vamos a dar después. Vaya, ¿cómo nació la religión? Vamos a empezar por eso. ¿Cómo fue que una religión pudo complementarse con música para que pudieran hacer los cantos gregorianos y después de ahí los monasterios y después de ahí los goleardos, los diferentes tipos de monjes y después de ahí se complementaran y empezaran a nacer los juglares, los trovadores, ya existían los seglares, y que se empezaran a juntar con varios ritmos, con varias culturas, los musulmanes, los franceses. ¿Cómo fue que todo esto llegó ahí? Dícese que se cuenta que a lo mejor el principio de esta religión, vamos a transportarnos 300,000 años en el tiempo, cuando estaban unos cavernícolas metidos en una cueva ahí, toda oscura, porque pues en aquellos tiempos, no sé, lo comían todo crudo, no se conocía, eran recolectores de granos, todavía ni cultivaban nada, pero pues, lo que encontraban en el camino eran nómadas y se ocultaban en cuevas al momento de caer la noche. Esta película de los Grooks más o menos por ahí lo refleja, aunque parece que es en otro planeta o otra cosa, pero más o menos así refleja lo que hacían, claro, sin idioma ni nada, no sé, de repente se metían en la cueva y no sé cómo se entendían, a lo mejor eran parientes lejanos del Bad Bunny y le decían y se entendían, no sé, a traducción, oye, ya se nos acabó, ya se está poniendo, ya se está acabando la luz, vamos a meternos a la cueva y vamos a resguardar. Vamos a resguardarnos. Es que lo tengo que traducir porque si no, pues ni lo van a entender. De todos entre ellos ni se entendían. Nada más entre los cavernícolas se entendían. Y de repente se metían a la cueva y ahí se ocultaban hasta que salía el sol al siguiente día. Tal vez no entendían muchas de las cosas que pasaban, como los partos, como que por qué les salía sangre, por qué se cortaban, por qué les dolían sus cuerpos. Pues en aquel tiempo no entendían nada. Eran cavernícolas, eran unos animales como ahorita lo somos nosotros, pero empezó a aparecer por ahí el Australopithecus y después el Homo erectus, y entre ellos se unieron, después desapareció el Australopithecus y se quedó nada más el Homo erectus, y de ahí fue avanzando en Homo habilis, hasta que llegamos hasta acá, al Homo sapiens. Se me estaba, fíjate, tanto.
tanto que pienso y el Homo sapiens. Entonces, no sé, se metían en una cueva y de repente, alguna vez pasó que se estaba asomando de la cueva en la noche y de repente un tronido y cayó un rayo en un arbusto y se incendió y pues se espantó y dijo qué fue lo que tronó y después vio el fuego y pues no sabía qué era eso, se le acercó, se quemó, le dolió, o sea, le habló al otro, le habló, y entonces, traducción le dijo, ven a ver esto que está acá afuera. Y entonces ya lo fue y el otro menso también llegó y se quemó y de repente dijo, a ver a qué huele, pues estaba quemando su piel y de repente, no sé, la probó y dijo, ay, güey, como que sabe diferente. Y posiblemente ahí fue que empezó a comer, se empezó a consumir la carne quemada, la carne cocinada y fue cuando el cerebro empezó a utilizar menos energía para antes todo, bueno, todo el estómago consumía toda la energía que produce el cuerpo, la alimentación, para poder procesar los alimentos. Este cambio fue lo que hizo que nosotros nos convirtiéramos en Homo sapiens, en Homo habilis y todo eso, porque empezamos a consumir menos energía para procesar los alimentos y los empezamos a consumir cocidos. Eso fue lo que hizo que nuestro cerebro empezara a utilizar la mayor energía y no nuestro estómago. Pero ok, vamos para atrás. Ya vio el arbusto quemado, ya se espantó por el trueno y ya les proporcionó fuego. Y este fuego, pues se dieron cuenta que entonces le empezaron a rendir culto al fuego. Lo empezaron a meter en sus cuevas, no sé, un palito prendido, lo agarraron, ya no les dio miedo, y con ese empezaron a utilizar el fuego para alusarse por las noches dentro de las cuevas y le empezaron a rendir culto porque algo que tronó, algo que prendió fuego desconocido para ellos, algo que tronó desconocido, algo que prendió fuego desconocidos para ellos. Y luego lo meten en las cuevas y empiezan a cocinar con eso y con el dióxido de carbono y con lo que cociné. Y luego también quemaban otras hierbas que no tenían que quemar y todo eso. Pues empezaron a poner así. Traducción. Oye, esto huele bien sabroso. Oye, ¿qué estás viendo? Ay, ese mamut, ¿qué onda? O empezaron a alucinar. Tal vez fue eso. Y el momento de que se empezaron a respirar más rápido, le echaban más oxígeno, ¿vale? Y empezó. Entonces, ahí fue como empezó el culto a lo desconocido. 300 años antes de nuestra era, 300,000 años antes de nuestra era. Y fue como el Homo le empezó a rendir culto a algo desconocido para empezar a explicar lo que no entendemos, lo que ahora la ciencia ya nos da para entender cómo vienen las enfermedades, cómo surge el fuego, cómo todas las cosas científicas que pasan en este mundo antes no tenían explicación. Ahora ya las tienen, pero en aquellos tiempos no. Y 300 años de esos cultos, dependiendo de diferentes culturas, dependiendo cómo fue que empezaron a conocer el fuego, cómo fue que su cultura empezó a crecer y después se dividieron de ahí de África y empezaron a viajar a partes de Europa. En aquel tiempo igual no se sabía, se dice que son 25,000, 30,000 años que cruzó por ahí el estrecho de Bering para llegar a América y después se separó por la última era glacial que fue más o menos como 25,000 años. Entonces se separó América de Europa y Europa fue la que empezó a crecer y América se aisló. Ok, porque eso tiene que ver, o sea, la América aislada tiene mucho, mucho que ver con lo que ahora tocamos de estudiantinas. Porque fue un descubrimiento por ahí de 1490 y tantos que Cristóbal Colón llegó aquí, descubrió, pero ¿quién lo descubrió? Un portugués mandado por España, la reina Isabel Católica y el rey Felipe, me parece. Y los españoles viajaron para acá, la mayoría españoles de Extremadura. Bueno, fue primero Colón y después la conquista con Hernán Cortés y varios habitantes de Extremadura. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Extremadura? ¿Qué tiene que ver Cortés? ¿Qué tiene que ver Colón?
¿Qué tiene que ver los Reyes Católicos? ¿Qué tiene que ver 300 años de historia, de culto, para que llegáramos a tener esta cultura musical? Descúbralo en el siguiente episodio de Historias Goliardas. Esto es solo el principio. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores ni con celana, pues cada cinta que adorna mi capa lleva un trocito del corazón. Ay, no te enamores con postelana y deja la tuna pasar con su tralarara. Me lo voy a aprender bien para el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Hasta luego, disfruten. ¡Aupa, tuna!